Y ahora sí, esperado porque nos han comunicado a través de Facebook, a través de los correos electrónicos, comunarte@gmail.com, el hecho de que estaban todos contentos de que el laberinto, a través de la charla con músicos, tuviera nada menos que al señor Claudio Gabis. Grabado obviamente esta charla en Estudio Léxico, donde Matías Parisi no solamente masteriza el audio, sino que además hace la masterización en forma analógica, con un sonido extraordinario y con mucho esfuerzo de su parte. Así que vamos con la charla con músicos, con el maestro Claudio Gabis, acompañado de un pibe que toca formidable y que es la voz de estos temas, como es Franz Banfield. Un destornillador, también un rompehuesos o un taladro del mejor. Yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirmelos, no aguanto más esta estúpida prisión. Me llenan la cabeza de verdades que no son, teorías y mentiras que hasta hoy nadie probó. Yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirmelos, no aguanto más. Estar en Madrid con sus calles, con sus cosas, y de alguna manera cuando estuve allí tenía varias esquinas de Buenos Aires, Claudio Gabis. Esa es una primera impresión. Con el tiempo se diluye. Madrid es parecida, pero la carga emocional es diferente. Es una ciudad diferente. Madrid es una ciudad de gente que no nació en Madrid. Ajá. Y que entonces es una ciudad que se aprecia, pero que no despierta una pasión como despierta, por ejemplo, Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que despierta el ansia de hablar de ella, que despierta el ansia de putearla o de alabarla o de adorarla, ¿no? Madrid es una ciudad que, ya te digo, es grata, y entonces uno agradece vivir en Madrid. Pero las esquinas no tienen una carga tan fuerte como tienen las esquinas de Buenos Aires, que tienen efectivamente una energía muy particular. Claro, y nosotros nos acerenciamos, ¿no? Porque Buenos Aires es una ciudad grande, pero sigue la historia propia del barrio. Sí, Buenos Aires es un conjunto de barrios de personalidad y características muy particulares, cada uno. El hambre inmobiliario ha hecho que de repente una cantidad de barrios se llamen todos Palermo, lo estábamos comentando en el camino con nuestro amigo Daniel, no, Palermo Queens, Palermo Brooklyn, sí. pero en realidad estamos hablando de Chacarita, estamos hablando de Villa Crespo, estamos hablando de Villa Ortúzar, estamos hablando de una cantidad de barrios, cada uno de los cuales era en sí mismo una forma de ser. De alguna forma es inseparable estar contigo y no hablar de los orígenes de lo que nosotros denominamos nuestro rock nacional, nuestra... Sí, yo lo llamo rock argentino, sí, Mario. Es rock argentino. Sí, y dejémonos de eufemismos, porque rock nacional puede ser paraguayo, exacto, boliviano, lo llaman rock nacional en Chile, lo llaman rock nacional sí. En México. O sea, si uno pone rock nacional en San Google, ahí salen muchos rocks nacionales, ¿no? Rock argentino. Y en ese rock argentino, con las letras cantadas en argentino, sí. Porque no en castellano, sí. Siempre estaba presente la cuestión del barrio, siempre estaba presente la cuestión nuestra. Sí, es que esa fue la intención. En eso Javier Martínez la tenía clarísima, ¿no? Que fue el tipo que realmente, digamos, le dio un carácter local con sus letras a lo que hacíamos con Manal, ¿no? Las letras, por necesidad y a propósito al mismo tiempo, eran letras que hablaban de los lugares nuestros, de nuestras calles, de nuestros sitios, de nuestra gente,
Y esa fue una marca registrada de Manal, ¿no? De esas letras de Javier Martínez, porque la intención era hablar de lo nuestro y en nuestro idioma. Y eso en ese momento, dentro de lo que era el panorama del rock, o de la música en torno de lo que es el rock, era una cosa impensable. Ujú. Sí, había existido en el tango, por supuesto, y siempre existió en el tango, pero dentro de lo que no era el tango, era algo sin antecedentes. Claro, y metiendo, por ejemplo, los ritmos que nosotros veníamos escuchando desde afuera, que eran los que nos guiaban. Sí, sí, digamos que la intención de Manal, hablo del trío en conjunto, del trío Manal, la intención de Javier Martínez, Alejandro Medina y mía, era tomar musicalmente el camino de la música afro. Claro. De la música afro en sus diferentes vertientes, no solamente el blues, reconociendo además elementos afro que ya estaban instalados en el Río de la Plata, como toda la música uruguaya, el candombe y sus variantes, ciertas formas de milonga y de tango que también mantenían lo afro. Nosotros sabíamos de la existencia de ese parentesco, y además nos gustaba todo lo que era el afro que provenía de Norteamérica, lo afro norteamericano, o sea, el jazz, el blues, el gospel, el soul, en aquella época. Y seguimos, porque hay unas derivaciones de eso. Efectivamente. Y entonces lo que nosotros intentamos fue tomar esa vertiente musical, que además está presente en toda América, por la presencia de esclavos negros desde el norte al sur de nuestro continente, tomar eso, buscar las formas de emparentarlo con lo nuestro y vertirlo en nuestro idioma y con nuestra geografía y con nuestra idiosincrasia. A medida que iba pasando el tiempo, uno te tenía como... La palabra no es la justa, pero siempre idolatra mucho a la gente que te abre puertas, que te abre la cabeza. En la guitarra vos has sido uno de ellos, seguís siéndolo. Pero mirá cómo son las cosas. Permítame. Gracias. Ningún problema. Un honor tenerte. Difícil charlar contigo en un ámbito acotado de tiempo como es un programa y todo, porque se me vienen millones de imágenes en la cabeza, cuando yo en ese momento no tenía dónde recurrir para estudiar, por ejemplo, el jazz, ¿comprendés? Sí, ni yo cuando empecé, claro. Claro, entonces de golpe, la persona que te lo va brindando, que vos lo estás viendo, es... ¿Vos tenés 40 y cuántos? No, yo tengo 58 sí. y muy contento. Bueno, en esa época, yo hago un paréntesis, no había con quién estudiar. Claro. Es decir, cuando yo descubrí la existencia de una música que llamaba blues, ¿no?, que era inexistente, el género del blues no existía dentro del panorama general de los estilos musicales de aquel momento, y descubrí que eso implicaba además una manera de tocar, particularmente la guitarra, de una forma especial. Bueno, no había nadie que tocara blues en Buenos Aires, así que me tuve que nutrir de los discos y de la investigación, digamos, aleatoria, mirando fotos, escuchando y tratando de sacar las cosas, porque bueno, no había con quién estudiar. Un destornillador, también un rompehuesos o un taladro del mejor. Yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirmelos, no aguanto más esta estúpida prisión. Me llenan la cabeza de verdades que no son, teorías y mentiras que hasta hoy nadie probó. Yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirmelos, no aguanto más esta estúpida prisión. Yeah.
Yo quiero un abrelatas, un destornillador, también un rompehuesos o un taladro del mejor. Yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirmelos, no aguanto más esta estúpida prisión. Me llena la cabeza de verdades que no son, teorías y mentiras que hasta hoy nadie probó. Y yo quiero abrirme los sesos, yo quiero abrirmelos, no aguanto más esta estúpida prisión. ¿Tu nombre? Franz Banfield. Banfield. ¿Y sobre Banfield? Sí. Wow. Sí, me imaginé un bisabuelo que se llamaba Edward Banfield, que Mirá fundó la vos. ciudad. Me lo imaginé en mi mundo. Qué bueno. Sí. Algo debe haber. Seguro que tenemos una conexión. Alguna Sí. abuela loca que tuve. De nuestro sur a Vigo. Sí. Así nomás, sin escala. Sin escala, al sur de Galicia, ¿no? Igual por... Mi guitarra. Este está buscando la guitarra, se la afanamos, ese era el precio por venir. Ahí está. Sí, me imagino. Escúchame, ¿qué hacemos? Dos temas míos. Bueno, pero lo estamos presentando ahí. ¿Pero lo estás grabando o no? Lo estamos presentando yo. Y vos venís y me sacó la guitarra que me ibas a regalar. Está bien. Bueno, Como te decía, eso, me fui a vivir a Galicia y también en estos tiempos he vivido en Boston casi un año, al que estoy un poco dolido por lo que pasó ahora, y en el que también hice una experiencia musical ahí tocando en una banda y mezclando mi disco. Y dentro de lo que es España también viví en Mallorca, pero bueno, siempre con la raíz en Galicia de la tierra de mi viejo, ¿no? Y acompañando ahora A Claudio Gavis desde el 2006, por suerte, un sueño cumplido siempre, además de mis proyectos musicales, ¿no? Que se llaman Phantom Club. bien. Y este año me lanzo como solista, que es Franz Banfield y los Hijos del Rigor, con una pequeña gira por Buenos Aires que empieza ahora el jueves que viene. En esta. Sí, voy a estar en San Vicente, en Gundis, en Lomas de Zamora, en No Me Olvides, en Maquena, en Palermo y aquí cerquita en Mr. Jones, junto en a Ramos. Huff, el día Vamos. 8 de mayo. Te vamos a ir Para los que están por acá cerca. a cubrir seguramente para... En el oeste está la Jite, ¿no? Como dice Moyo. En realidad está en el conurbano hay mucho. Claro. En el conurbano hay mucho y nos place. Un gusto tenerte. Igualmente, en serio, Y gracias en a la próxima ustedes. vamos a hacer una nota a la banda. Dale, joya, Andamos buenísimo. Vamos a rockear. De golpe, por ejemplo, yo ya era grande, 20 y pico de años, recién pude estudiar con Walter Malosetti y después seguí con Ricardo Pelicán, ¿no? Con el sobrino, Sí, lo que conozco. ya venía toda una historia donde tenías la posibilidad, además, de hacer una jam y toda la cuestión. Pero Claudio Gavis un día estuvo en el Centro Cultural San Martín haciendo una clínica. Sí, en realidad di unos cursos. Claro. A lo largo de casi 3 años. Qué bárbaro. Sí. ¿Estuviste ahí? Sí, señor. Ah. Sí, pero yo había perdido el contacto contigo. Porque ¿viste? yo me fui, Mario, yo me fui... ¿En qué año te fuiste, Claudio? Bueno, mi huida de la Argentina, la palabra es esa, sucedió entre 1972 y 73. Comienzo de 1972, hago mi primer viaje a Brasil, conozco Brasil, me gusta, hago amigos, y
empiezo a ir seguido, mi mujer tenía también unos negocios que empezó a hacer con ropa en Brasil, de tal manera que era un ir y venir permanente, que hubo una primera instalación, me instalé en Bucios. Ajá. Inicialmente, cuando Bucios era realmente una aldea de pescadores, sin teléfono, sin luz, y bueno, con luz hasta las 10 de la noche y sin agua. Después tuve que volver por diferentes circunstancias. En el interín me incorporé a La Pesada, toqué con La Pesada, grabé 2 discos con La Pesada, míos, y otros discos del resto de los miembros de La Pesada, y Vida, de Sui Generis, donde toco. Y finalmente, terminando el 73, después de la caída de Allende, más precisamente en octubre, noviembre de 73, ya me mudo a Brasil. Así que ahí dejo la Argentina, por casi 13 años. Yeah. Y bueno, ahí empecé a descubrir, siempre fuiste pionero en un montón de cosas, empiezo a descubrir un tipo que no para y que con la guitarra no solamente tiene un estilo propio, porque vos tenés tu propio estilo ya, sino que además estás brindando aperturas permanentes. Y qué bueno que es eso, porque la música tiene esa bendición. Vos podés tocar con todas las generaciones de este presente, con los pibes, con los más grandes, con los maestros, y vos te fuiste transformando en esa llave maestra para el guitarrista. Bueno, lo que pasa es que yo siempre, digamos que tuve... me gustó siempre mucho jazz, que en sí, en la época en que yo empecé a tocar, ya era una música muy abierta, ¿no? El blues fue la música que más me atrajo y a la que me dediqué, digamos, con más intensidad. El rock era la música de mi generación. Obvio. La música clásica, el tango y el folclore formaron parte de mi infancia de una manera, digamos, así imborrable. Entonces me formé en una cosa muy ecléctica, muy universal, ¿no? Y eso tiene sus ventajas, es decir, soy un tipo abierto musicalmente y me gustan muchas cosas, y tiene sus desventajas. Para un jazzero soy un rockero, para un rockero soy un bluesero, claro. Y para un bluesero soy un jazzero. Sí. Entonces termina con que es complicado, porque la gente es purista, en general el público, no solamente los músicos, sino que el público es purista. Y el público quiere que si uno toca blues, toque blues. Y yo mezclo todo. Bien. Mezclo todo. Porque además pertenezco a una estética que es la estética psicodélica. La estética, digamos, en la que yo me formé, la estética que un poco provenía de Hendrix, provenía de Cream, provenía del propio Dylan, provenía de un montón de grupos. Y fuera de lo musical, lo visual, teníamos a Warhol, teníamos un montón de cosas que nos hacen que no estemos encerrados. Efectivamente, me interesaba la música hindú, claro. En fin, una cantidad de cosas que digamos, a causa de esa estética y de esa ideología psicodélica, me llevaron, digamos, a unir cosas y a buscar juntarlas, ¿no? Y no moverme dentro de un solo pasillo, ¿no? Creo que eso es un poco la historia de estos tiempos. Y llegamos a una historia reciente tuya, ¿no? Que a mí se me pusieron vidriosos los ojos cuando vas, por favor. Cuando estás recibido desde el poder político, poder recibir honores, poder tocar en un salón blanco. Nosotros, que hemos vivido justamente la parte de la orilla, y que existe ese reconocimiento, para mí no es gratuito, se dejaron muchas cosas,
y se puso todo el alma permanentemente y se sigue haciendo punta, por ejemplo. Pero ¿qué sentís vos cuando se te receptúa de esa manera, ¿no? Bueno, me siento muy feliz, ¿no? Porque, vamos a ver, habiendo formado parte de un grupo humano y de un movimiento artístico marginalizado por el sistema y perseguido, bueno, haber llegado a la vuelta, ¿no?, de tuerca de ser homenajeado y digamos, y reconocido al punto de estar tocando en la Casa de Gobierno, que eso sucedió el 30 de marzo de 2007, que di mi recital en el Salón Blanco, con la presencia inclusive del entonces presidente, de Kirchner, único recital donde él estuvo, claro, y se lo filmó y está documentado. Y más precisamente la semana pasada, el reconocimiento de nada menos que del distrito de Avellaneda, del partido de Avellaneda, del pueblo y de las autoridades de Avellaneda, por, digamos, haber manifestado a lo largo de toda mi carrera mi pasión por Avellaneda, haber compuesto junto con Javier Martínez el Avellaneda Blues, hacer permanentemente referencias a ese sur de la ciudad porteña, de los suburbios porteños. Bueno, Avellaneda de repente me homenajea, yo la homenajeo en un concierto que hice ahora, hace poquitos días, el 7 de abril, domingo 7 de abril, en la Plaza Central de Avellaneda, donde además, días después, me nombraron huésped oficial de la ciudad. Claro, no soy ciudadano ilustre, pero no nací ahí. Pero yo les dije que, bueno, no nací, pero mi inspiración sí nació ahí y vive en Avellaneda, ¿no? Bueno, todas esas son muestras de un reconocimiento que hace bien, ya te digo, porque de haber sido unos degenerados que andábamos por ahí tocando una música que todo el mundo pensaba que era una porquería y que no, digamos, que tardó un poco en instalarse y en ser reconocida. Bueno, esto a mi edad ya es un hecho feliz el poder estar disfrutando de todo esto, ¿no? Y vienen más cosas, ¿eh? Seguro que vienen más cosas. Ahora seguramente también los televidentes quieren escuchar un tema musical y después vamos al cierre, ¿sí? ¿Cómo no? No hay que tener un auto ni relojes de medio millón, de 4 empleos bien pagados, ser un astro de televisión. No, 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 no pide para que alguien te pueda amar, porque así solo tendrás un negocio más. No debes cambiar tu origen ni mentir sobre tu identidad. Es muy triste negarte dónde vienes, lo importante es a dónde vas. No, 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 no pide, no lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar.
viajar a Europa, ni estudiar en la universidad, tener títulos de nobleza o prestigio en la sociedad. No, 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 pibe, para que alguien te pueda amar. Nada de esto es importante, el amor ya lo verás. Gracias, Claudio Gabis, por compartir este estudio que es de Ituzaingó. Nuestro programa se dedica a Ituzaingó, nada más. Entonces, la gente viene acá, lo invitamos como a casa, porque es un distrito nuevo, porque es un distrito chico, pero que tiene muchísimo, muchísimo movimiento artístico y cultural. Sí, siempre lo tuvo, yo conozco esto. Yo los escuché a ustedes en aquellas épocas en una confitería en la esquina de la plaza 20 de febrero, que era la confitería 101. Momento que se corrió, que no se podía tocar, viste que había un montón de cosas. Pero Ituzaingó tuvo esas cosas y nosotros le devolvemos un poco a hacer el esfuerzo de un programa desde este distrito. Y con figuras como ustedes que nos enaltecen mucho. Te has venido con un guitarrista. Sí, me he venido con un amigo guitarrista que además, vive en Vigo, está ahora haciendo una etapa, él es argentino, nació en Banfield y se llama Fran Banfield, justamente, Franz Banfield, es el líder de un grupo de Vigo que se llama el Phantom Club, un grupo mixto de argentinos y gallegos. Gallegos de Galicia, gallegos de Galicia. Los gallegos. Sí. Un excelente grupo de funky con letras en castellano, por supuesto. Y como está aquí, bueno, él participó en el concierto que dimos en Avellaneda, al cual yo llamé Avellaneda Blues, por supuesto, el concierto. Y bueno, ahora se queda un tiempo aquí en la Argentina haciendo cosas, colabora con Viticus, colabora con la Mississippi y forma parte de mi banda en España. Así que como un hecho natural venir con él y con él vamos a hacer un par de temas aquí. Fenómeno. En este programa Ituzainguense. Y bien, el programa le pusimos El laberinto buscando la salida, que es un poco como uno está en la vida, ¿no? Sí. Va buscando las vueltas, las salidas. Sí. Y entre esos laberintos que uno tiene, cada vez que se despierta, ¿qué actividades puede ir previendo el maestro Claudio Gabis? Bueno, vuelvo en octubre para hacer un poco... este viaje ha sido exclusivamente dedicado al concierto de Avellaneda. Bien. Porque era un concierto que tomó mucha preparación, participaron 19 invitados, León Gieco, Claudia Puyó, Alejandro Medina, Tordó y Tapia de la Mississippi, Cubero, Luis Gurevich, Leo Sujatovich, Franz Banfield, mi nieto Adrián Lates, que vino especialmente de España para tocar Jugo de Tomate conmigo, Jorge Seno, Ricardo San, Laura Liz y otros, Rodolfo García, Ciro Fogliata. En un momento estábamos tocando un tema donde estaba Ciro de los Gatos,
Rodolfo García de Almendra y Alejandro Medina y yo de Manalo. Así que en un Mirá momento hubo ahí un pilar fundacional en acción. Y la Sinfónica de Avellaneda, Nada menos. dirigida por Hugo Maceo, una orquesta de 60 miembros por lo menos, creo que hasta tienen más. O sea que fue un concierto muy, muy especial, duró 3 horas 40. Que pasan volando. Sí, fue introducido por León, que tocó 6 temas, dado que el concierto originalmente concebido como un homenaje de Avellaneda hacia mí y mío hacia Avellaneda, por las inundaciones se convirtió en un concierto además solidario. Obvio. Juntamos 107 toneladas de material Genial. que fueron enviadas a La Plata. Y bueno, y en octubre, noviembre vuelvo. Voy a hacer una gira por muchos lugares de la Argentina, que ya está en preparación. Y voy a dar un concierto en el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires, probablemente el 26 de octubre, que es el colegio donde yo estudié, lo cual, bueno, es otro sueño mío, tocar en el colegio donde estudié y darme el gusto de tocar y no de dar un examen de trigonometría, por ejemplo, ¿no? Seguro, eso es bárbaro. Qué bueno que es también tenerte en ese ida y vuelta, estar allá con la música. Bueno, de hecho creo que es ideal, porque además, más allá de las situaciones particulares que tiene España o que tiene Argentina en cada momento, son países que eternamente han funcionado como dos polos en los cuales los artistas y los pensadores han podido, bueno, si en un lugar no estaba bien la cosa, se venían para aquí, y cuando no estaba bien la cosa, se iban para allí. Es bueno mantener vínculo y poder trabajar en ambos lugares, porque son lugares complementarios, son lugares muy diferentes, sí, que es lo que hablábamos originalmente de esa familiaridad aparente con Madrid. Son lugares diferentes y complementan, uno necesita de ambos. Sin lugar a dudas. Claudio, ¿te imaginás que sería para tenerte invitado meses? Pero tanto el programa de televisión... Si pagan... ¿Cómo no? Sería un gustazo. Pero el tiempo del programa de televisión, por un lado... Las facturas estuvieron muy bien. Me alegra. Muy bien. Facturas ituzainguenses. Sí, señor. Sí, señor. El asunto es que sabemos que también en esta distancia que hay del conurbano al centro, sí, también estás con los tiempos bastante muy acotados, sí, es verdad. Y es más, entonces, el agradecimiento que te has movilizado hasta acá. Nosotros a los invitados les decimos si nos pueden firmar la hojita de nuestro libro de visitas. ¿Cómo no? Y alguna frase si es que desean, ¿sí? Hay que ver lo que van a hacer con esto. Voy a poner el gancho y después me voy a encontrar con... Sí, se le ponen unos números arriba de ese. No hay que tener un auto, ni relojes de $500,000, de 4 empleos bien pagados, ser un astro de televisión. No pide para que alguien te pueda amar, porque así solo tendrás un negocio más. No debes cambiar tu origen, ni mentir sobre tu identidad. Es muy triste negarte dónde vienes, lo importante es a dónde vas. No pide, no lo hagas, eso está mal. Si tu madre te escuchara, moriría de llorar.